Con una palabra, Grecia define este domingo el futuro de su crisis económica. Vamos a ver cuál es la pregunta. Debe ser aceptado el acuerdo propuesto presentado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo. A esto deben decir sí o no los griegos en el referéndum. Sí, justamente esa es la pregunta que los griegos deberán responder en el referendo convocado por el gobierno después de que el país incumpliera el pago de la deuda extranjera. La consulta deberá contar con una participación de al menos 40%, 4 de cada 10 de los griegos. Para Atenas, el objetivo es que el pueblo rechace las duras condiciones exigidas por los acreedores. En cambio, para muchos líderes de la Unión Europea, la respuesta de la ciudadanía dará a conocer si Grecia quiere o no permanecer en el euro. Según analistas políticos, un no podría conducir a la dimisión del gobierno, a la convocatoria de elecciones inmediatas o a la formación de un ejecutivo transitorio encargado exclusivamente de terminar las negociaciones. En las calles, las manifestaciones se cuentan más que el dinero. Este domingo los griegos decidirán a través de un referendo si aceptan o no las condiciones del bloqueo europeo para sacarlo de la crisis. Si el voto afirmativo gana, los bancos abrirán con un acuerdo que no será viable, pero si esa es la decisión del pueblo griego, ya sea por miedo o por la presión o por elección, vamos a respetarla. Si el no gana y el no es más fuerte, se lo aseguro, al día siguiente estaré en Bruselas y un acuerdo será firmado. ¿Cuánto debe? 320.000 millones de euros, unos 358.000 millones de dólares. Esta es la suma de todos los préstamos. Grecia estuvo gastando más dinero del que producía. Entre 1999 y 2007, el gasto público aumentó un 50%. Con la adopción del euro como moneda común en 2001, las cosas no mejoraron. La crisis financiera global limitó el acceso griego al crédito y los países de la eurozona se vieron presionados a intervenir. Las medidas impuestas para el rescate financiero, según economistas, empeoraron la situación. ¿A quién le debe? Los préstamos son coordinados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Austeridad. La dependencia por los préstamos externos logró reducir el impacto de la crisis en la moneda común. Pero en Grecia la situación es otra. Con los programas de austeridad aumentaron los impuestos, se reformaron las pensiones, el mercado laboral. El 26% de la población está desempleada y millones viven en situación de pobreza. Cesación de pagos. El martes Grecia no le cumplió al Fondo Monetario Internacional con el pago de unos 1.500 millones de euros y ese mismo día expiró el Plan Europeo de Asistencia al país. Con un gobierno de izquierda que alcanzó el poder este año, el país ha intentado renegociar las condiciones financieras. Mientras tanto, los líderes de la eurozona intentan frenar su política de antiausteridad para evitar que sea replicada en otros países de la región. Aquí surge la pregunta que deberán responder este domingo los griegos. ¿Debe ser aceptado el acuerdo financiero propuesto? Vamos hasta ahora a saludar en Miami, Florida, Alberto Bernal, economista y jefe de análisis de la firma Mercados Baltic Capital Markets en Estados Unidos. Señor Bernal, bienvenido a la mañana. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Para entenderlo mucho mejor, para las personas que somos neófitas en esta materia económica, que es lo que está afectando a los griegos. Ellos van a votar este domingo en un referéndum que muchos consideran clave para el futuro del país, pero también para el del euro y de la misma Unión Europea. ¿Por qué es tan clave? A ver, yo pienso que a pesar de que el primer ministro, el señor Alexis Tsipras, dice que votar no implica que Grecia tenga que salir del euro, la mayoría de las personas en el mercado entendemos claramente que si los griegos votan a favor del no, o sea, no ajustar las cuentas fiscales y no hacerle caso a la eurozona, este es el final de Grecia dentro de la zona euro. Entonces, pues eso sería un evento de un traumatismo impresionante para la gente de Grecia. Déjame darte un ejemplo. La gente en promedio, los pensionados en promedio reciben alrededor de 600 euros al mes en Grecia.
Esos 600 euros muy seguramente se van a volver 600 dracmas en algún momento cuando Grecia salga del euro, y muy seguramente esos 600 dracmas no van a valer 600 euros, sino por ahí 120, 130 euros. Entonces, pues la gente va a pasar, los pensionados sobre todo, que son los que más van a sufrir, van a pasar de cobrar 600 euros a cobrar 130 euros, que no les va a alcanzar, pero obviamente ni para la comida, ni para la luz, ni para absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero pues desafortunadamente así es la demagogia. Este señor Tsipras, que yo creo que es de lo peorcito que ha habido en el pasado de Europa, está poniendo en riesgo el futuro de su país, el futuro de sus hijos, y esperemos, y de los hijos de las personas hoy en día, de los niños en Grecia, y esperemos que los griegos tengan la capacidad de entender que un voto no es votar en contra de mantenerse en la zona euro, y es el acabose pues de este país por varios años. Justamente el impacto de las medidas sobre el pueblo griego ha sido brutal. Su tasa de desempleo del 26% es la más alta de toda la Unión Europea y entre los jóvenes ya supera 60%. Hay mucha mendicidad en Grecia. Los que visitan Atenas desde Latinoamérica les cuesta creer que esta situación que se vive en esta parte del continente se viva en un país desarrollado de Europa. Ya son millones de ciudadanos griegos que están viviendo bajo la línea de pobreza. ¿Por qué Grecia llegó a estar como está cuando al principio de su mandato, Tsipras había dicho que era una política de austeridad? Llegó a esta situación por una situación muy sencilla. Yo creo que la audiencia se puede entender el siguiente símil que voy a hacer yo. Si su familia vive, digamos, en caso de Colombia, su familia vive con 1 millón de pesos, o sea, gasta 1 millón de pesos al mes, y el salario de las 2 personas que trabajan en la casa solamente llega a 800,000 pesos, quiere decir que usted se está endeudando 200,000 pesos cada mes. Eso está bien que lo haga por 2, 3 años de golpe, pero si usted ya lo sigue llevando a eternidad, en algún momento la gente que le está prestando a usted los 200,000 pesos, ya sea su hermano, su tío, su amigo, el banco, etcétera, en algún momento se comienza a poner más preocupado de que pues simplemente sigue gastando lo mismo y no entra lo mismo, entonces se está endeudando todos los días. En algún momento eso se vuelve insostenible y eso es exactamente lo que le pasó a Grecia. Entonces, aquí mucha gente le echa la culpa a Europa porque la situación de Grecia. No, momentico, seamos sinceros con la evidencia. O sea, ¿por qué razones que Grecia está metido en este problema? Entre otras razones porque Grecia tiene uno de los sistemas de pensiones más laxos de toda Europa. Créalo o no, la audiencia, Alemania le presta el dinero a Grecia para que Grecia sobreviva. Y oigan esto, la edad de retiro en Alemania es 67 años, la edad de retiro en Grecia es 61. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los griegos digan que no puede ser que Alemania les exija condiciones cuando los alemanes se retiran más tarde que los griegos? O sea, es como si yo tengo un Chevrolet Corsa y yo le ayudo a un primo mío y mi primo mío tiene un BMW y entonces como no le compro un Mercedes, entonces se pone de mal genio. Hay que poner las cosas en perspectiva. Ahora, economista Bernal, con todo lo que usted nos ha bien explicado, el actual gobierno griego que llegó al poder a inicios de este año con una plataforma anti-austeridad, ha estado intentando renegociar algunas de estas condiciones de cara a un nuevo paquete de rescate. Primero preguntarle por qué estas políticas anti-austeridad y preguntarle también si han funcionado las medidas de Alexis Tsipras. Para nada, el señor Tsipras está acabando con el país. Y ahora el problema con este señor Tsipras es que es una persona muy ideológica. La audiencia quizás tampoco sabe esto, pero creo que es muy importante que lo entiendan para que veamos quién es esta persona. El segundo hijo de Alexis Tsipras se llama Ernesto. Yo creo que es la única persona en Grecia que se llama Ernesto. Y ese hijo se llama Ernesto porque la esposa de Tsipras y él decidieron hacerle un homenaje a Ernesto Che Guevara. Entonces, pues ya estamos en una situación bastante complicada cuando el primer ministro de Grecia le hace un homenaje a un tipo como Ernesto Che Guevara poniéndole a su hijo Ernesto. Entonces, lo que este señor piensa, o yo no sé si es que se cree la reencarnación del Che Guevara para Europa o qué es lo que le pasa a este señor, está dispuesto a matar a su país por lograr un cometido ideológico. Entonces, aquí lo grave es que desafortunadamente, como este señor es tan carismático y la demagogia vende, entonces va y los griegos deciden de verdad votar por este señor y pues entonces Europa no va a tener otra opción de decirle, bueno, a ver, no quieres ajustar, no quieres subir la de retiro, no quieres arreglar las cosas como el resto de Europa lo está haciendo, pues entonces que te vaya muy bien con tu moneda única y para ese proceso para Grecia va a ser realmente
catastrófico porque va a generar mucha más pobreza. Si el desempleo está en 26% en este momento, yo estimo que si Grecia sale del euro, eso se puede ir a 50%. La pobreza se va a incrementar de una forma increíble. Grecia importa el 100% de las necesidades energéticas que tiene el país. Si no tiene el euro, ¿cómo va a comprar petróleo? Entonces vamos a tener apagones permanentes en Grecia. No va a haber hoteles, no va a haber industrias, no va a haber absolutamente nada por culpa de un señor como este que se niega a entender la realidad y se niega a explicarle a su pueblo que no puede ser que las personas en Alemania se retiren a los 67 años y en Grecia a los 61 años. Eso no puede ser. Agradecemos a Alberto Bernal, economista y jefe de análisis de la firma de mercados Baltic Capital Markets en Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación.